hermanos. Perdón, la paz de Dios sea sobre cada una de sus vidas en el nombre de Jesucristo. Aquí estamos un día más por la misericordia y por la gracia del Señor. Estamos aquí compartiendo esta palabra. Hoy estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, y vamos a ver desde el verso 19 al 26. Vamos a ver un episodio muy interesante en el tiempo del Señor y fue la cuestión del tributo. Así que vamos a leer esta palabra. Si usted tiene allí su Biblia, le invito a que la tome, o si no, ponga su oído así bien atento para que escuche esta palabra. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, te pedimos que nos des entendimiento, sabiduría, Señor, en esta palabra, que esta palabra pueda bendecir, Señor, cada una de las vidas de mis hermanos, Señor, los que están allí atentos, Señor, a este matutino, Señor, que esta palabra pueda traer luz, que esta palabra, Señor, pueda edificar a tu pueblo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, estamos en la última semana del Señor Jesucristo. Ya pasó la entrada triunfal a Jerusalén. Ya el Señor hizo allí la purificación del templo, que fue algo tremendo, ¿verdad? Habló de la autoridad de Él. Habló también acerca de aquel mayordomo infiel, de aquellos hombres desleales que el Señor vino a buscar lo suyo y querían matarle, ¿verdad? También les habló en los últimos versículos que hablamos anteriormente, les dijo que ellos habían desechado a la principal piedra, la piedra del ángulo, la piedra principal, y que Jesús era esa piedra principal. Y todos esos mensajes molestaban en gran manera a los fariseos, a todos aquellos enemigos del Señor. Les chocaba porque los hacía quedar mal a ellos. Y ellos, obviamente, ellos querían la popularidad, querían ser siempre aceptados delante del pueblo. Así que cuando Jesús hablaba estas palabras, a ellos les molestaba en gran manera. Y dice aquí, ¿verdad?, que procuraban los principales sacerdotes, querían echarle mano en aquella hora, estaban molestos por lo que Jesús había dicho, porque ellos entendían que se refería hacia ellos. Y efectivamente, mucha gente que estaba allí siempre asediando al Señor estaban buscando ocasión. Y aquí intentaron otra ocasión para hacer quedar mal al Señor, intentaron otra ocasión para poder denunciarle delante de las autoridades. Y como eran tan astutos y buscaban siempre una forma y otra, siempre hacían preguntas al Señor a ver si lo hacían caer, a ver si a través de las respuestas que Él diera ellos podían denunciarle. Pero el Señor en su sabiduría siempre le respondió de tal manera que los dejaba, como dice aquí el último versículo, callados. No podían ante tanta sabiduría de parte del Señor. Y aquí van nuevamente. Dice que enviaron a unos espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder del gobernador. Esta misma palabra está allí en Mateo, está en Marcos, y en Mateo nos dice que las personas que enviaron eran unos herodianos y unos fariseos. Fíjense que precisamente
estos dos grupos de personas eran dos grupos de personas que no se entendían, eran enemigos. ¿Por qué? Porque los herodianos eran políticos, eran la clase política que estaban a favor de Herodes, de su casta, de su gente, y los fariseos pues eran el grupo religioso y no había acuerdo entre ellos. Sin embargo, fíjense que en este momento, con tal de hacer quedar mal al Señor, se pusieron de acuerdo para ir y tentar al Señor, para ir y hacerle, porque al final como que ellos pensaban es un enemigo en común, vamos a unirnos, a ver si unidos podemos contra el enemigo, ya que no podemos cada uno de manera individual. Y bueno, se fueron a la carga y llegaron ante el Señor. Dice que llegaron haciéndole una pregunta y le dijeron al Señor, comenzaron adulando al Señor. ¿Y por qué decimos adulando? Porque ellos comienzan y le preguntan al Señor, le dicen, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Esto que ellos dijeron es cierto. Por una parte, ellos estaban reconociendo que Él era el maestro, efectivamente. El maestro de maestros era nuestro amado Salvador, o es nuestro amado Salvador. Ellos decían, sabemos que dices y enseñas rectamente. Claro que sí, el Señor todo lo que enseñaba, lo enseñaba en rectitud, todo lo que Él hablaba era verdad. Dice que no haces acepción de personas, porque el Señor lo mismo le predicaba a un rico que a un pobre, lo mismo el Señor no estaba seleccionando, sino que Él iba por las calles, por las aldeas, y a todo el que estuviera dispuesto a oír, ahí estaba el Señor enseñando. Que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Efectivamente era una realidad. Lo que ellos dicen es verdad, pero la cuestión está en que a veces las personas dicen las cosas, pero no las dicen con sinceridad. Aquí el Señor claramente vio las intenciones de ellos. Ellos iban malintencionadamente. Ellos realmente no lo estaban alabando, le estaban adulando, estaban diciéndole de una manera así como para que el Señor pensara que ellos llevaban buenas intenciones. Pero qué lejos estaban de la verdad, porque no sabían que estaban tratando con el mismo Hijo de Dios. El Señor lo conoce todo, lo sabe todo. Él conoce aún las intenciones más guardadas del corazón del hombre. ¿Quién puede engañar al Señor? Nadie puede engañarle. Ellos pensaron que iban a engañar a Jesús diciéndole estas bonitas palabras, que son palabras reales, que son palabras que nosotros debemos tomar en cuenta, pero que en ese momento no estaban siendo utilizadas de la manera correcta, porque sabe que a veces las palabras según su contexto pueden ser sacadas y pueden dar a entender otra cosa. En este caso, ellos le dicen al Señor y le hacen la pregunta, Señor, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Sabemos que en aquel momento el pueblo de Israel estaba bajo el yugo romano. Obviamente nadie estaba contento con ese yugo, nadie estaba contento porque ellos ponían impuestos, ponían cargas. Si hay algo por lo que los países luchan es por la libertad, por sentirse libre del yugo. En nuestros países allí en Sudamérica vemos cómo lucharon y hubo tantas personas que murieron y tantas guerras que se hicieron, pero lograron la libertad del yugo español, que era el yugo que teníamos en aquella época, ¿verdad? Y muchas personas en distintos lugares, en distintos países han obtenido la libertad a través de muchas guerras y a través de muchos muertos y cuántas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque nadie quiere sentirse esclavo de nadie, nadie quiere estar subyugado delante de nadie, todo el mundo quiere la libertad. Y en ese momento el pueblo de Israel estaba subyugado al imperio romano. Obviamente que sabemos que todas las veces que el pueblo de Israel estaba subyugado bajo algún imperio, era por la misma desobediencia, era por la rebeldía, era porque le daban la espalda al Señor. Así que esto era el resultado de su desobediencia, de su rebeldía. Entonces ellos preguntan si era lícito o no. Obviamente esta pregunta llevaba un doble trasfondo, porque ellos esperaban que con esta pregunta ellos querían hacer caer al Señor. Pensaron, por fin encontramos la pregunta que definitivamente lo va a dejar en evidencia y vamos a tener
todas las razones para poder caer sobre él, para poder apresarlo o para poder hacerlo quedar mal. ¿Por qué? Porque según la respuesta del Señor, si él respondía que no era lícito, entonces allí estaban los herodianos, que eran los políticos de aquella época, inmediatamente le iban a echar mano porque iban a decir, mira, este va contra el rey o contra el imperio. Y si decía que no era lícito, que era lícito, entonces iban a venir los fariseos y también lo iban a poner en evidencia, mire que él está a favor del imperio romano, mire que esto, y entonces fuera cual fuera la respuesta, parece que ninguna de las dos respuestas eran favorables, aparentemente. Pero viene el Señor, que todo lo tiene preparado, y dice que él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? En otro pasaje dice que les llama hipócritas, porque efectivamente esta gente eran unos hipócritas que venían delante del Señor aparentando que eran personas con buenas intenciones, pero tenían malas intenciones en su corazón. Estas personas sobreabundan en todo tiempo, en este tiempo sigue existiendo ese tipo de personas. Son personas que siempre van con una doble intención, que hacen preguntas a veces, pero malintencionadas. Entonces el Señor les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda, de quién tiene la imagen y la inscripción. El Señor les respondió con otra pregunta, ¿no? Y es una de las cosas que me llama la atención del Señor, que Él muchas veces cuando les iba a responder, les hacía otra pregunta. Y entonces el Señor les dice, ¿de quién es la imagen y su inscripción? Y ellos le explican, ¿verdad? Entonces él dice, el Señor, ellos le dijeron de César. El Señor en otro pasaje dice que él les dice, mostradme la moneda. Y ellos le mostraron la moneda y esa moneda tenía la imagen de César. Entonces allí viene la respuesta, esa respuesta magistral, podríamos decir, porque incluso esta respuesta que el Señor dio es una respuesta que se ha hecho viral, podríamos decirlo en estos términos de ahora. Todo el mundo conoce, utiliza, quizás no le da el sentido correcto a esta expresión, pero el Señor entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces allí los dejó mudos. Y ciertamente, amados hermanos, hay personas que se acercan, ¿no?, con preguntas malintencionadas. Pudiéramos decir que hoy en este tiempo, con esta pandemia que estamos viviendo, hay muchas personas que se acercan así como quien no quiere la cosa, preguntándole a algunos pastores, pastor, ¿está bien que nosotros obedezcamos a las autoridades? ¿Está bien que guardemos la cuarentena? ¿Está bien que usemos la mascarilla? Porque entonces si uno dice que no lo haga, entonces van a decir, ve, está incumpliendo las normas y las leyes. Pero si usted dice que si usted dice que lo haga, entonces va a decir, ay no, pero este pastor le falta fe, este pastor no tiene fe, porque nosotros no necesitamos de estas cosas, porque nosotros tenemos fe y el Señor es el que nos guarda y el Señor es el que nos cubre con su sangre. Hay gente así en este tiempo, hay gente que te hace preguntas y las hace con doble intención para hacernos quedar mal. Estas personas siempre van a estar alrededor, pero es importante que nosotros tengamos la sabiduría de parte de Dios. Mire, tan importante, amados hermanos, que es el tener discernimiento de espíritu, por ejemplo, porque el Señor Jesucristo todo lo sabía y Él discernía lo que había en el corazón de aquellas personas. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo nos da discernimiento. Y cuando vienen esas personas malintencionadas a preguntarnos cosas que a ver si nos hacen quedar mal, nosotros vamos a responder de manera sabia, porque el Espíritu Santo va a poner palabra. Fíjese, en ese entonces el pueblo de Israel, ellos estaban muy aturdidos, estaban desesperados por aquel impuesto, porque dice que ellos tenían que pagar un impuesto de 1 denario al día por cada
varón mayor de 14 años hasta los 65 y mujeres desde los 12 años hasta los 65 años tenían que pagar este impuesto. Nadie quiere pagar impuestos, hermano, la verdad, nadie quiere pagar impuestos. Todo el mundo quisiera ganarse su dinerito y que ese dinerito fuera libre de todo pago. Pero también cuando nosotros somos un poquito entendidos y buscamos información, nos damos cuenta que los impuestos son aquellos, es el dinero con el cual cuenta la nación para poder realizar todos los presupuestos, para poder hacer obras, las carreteras, para poder hacer hospitales, para poder hacer toda clase de los acueductos y bueno, y pare de contar todas las cosas que el país tiene que hacer, obras que son a favor precisamente del pueblo. Entonces, eso tiene que pagarlo el mismo pueblo a través de los impuestos. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que data de mucho, mucho tiempo atrás. Siempre ha existido el pago de impuestos. Entonces, la gente no quiere, pero es una necesidad. Es una necesidad. Es como en la iglesia, cuando muchas personas se niegan y dicen que por qué tienen que dar los diezmos, que por qué tienen que dar las ofrendas. Y yo me pregunto, ¿será que la gente no se sienta un momento a pensar que las iglesias se paga luz, se paga alquiler, se paga agua, hay gastos administrativos y de toda clase, también se pagan impuestos? ¿Será que la gente no se sienta un poco a pensar que todos esos gastos de dónde van a salir? Pues tienen que salir del mismo pueblo. Esto no es algo nuevo, esto ha existido siempre. Siempre ha existido el pago de los impuestos y también siempre ha existido la gente que no va a querer pagar los impuestos. Pero aquí vemos que el Señor sabiamente les dice, pues, ¿de quién es la inscripción? ¿De quién es la moneda? De César. Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Qué respuesta más tremenda le dio el Señor. Una gran respuesta que hasta hoy todavía sigue, la gente la dice como en plan de proverbio, la repiten muchas veces, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, que el Señor no les dijo abiertamente, ellos esperaban que el Señor dijera sí o que dijera no, pero el Señor no les dijo ni un sí ni un no, sino les respondió de una manera tan perfecta que no pudieron decir nada. Se quedaron atónicos, les cayó la boca, les cerró la boca a toda esa gente porque no obtuvieron la respuesta que ellos esperaban, pero les respondió. Tampoco se quedó callado el Señor. Dad a César lo que es de César. Pagad vuestros impuestos. El Señor no negó de que fuera necesario el pago de los impuestos. Lamentablemente es cierto que muchos imperios, muchos gobiernos a veces abusan de las personas y cobran impuestos exagerados. Me imagino que por lo menos en aquella época para una persona pobre que no tuviera mucho ingreso, un denario era demasiado. Y si eran varios en casa, imagínense cuántos denarios podían ser. Sabemos que el denario era el salario de una persona de un día, entonces era prácticamente vivir para pagarle impuestos al gobierno. Eso era terrible y era duro. Ellos esperaban que cuando el Mesías viniera, el Mesías los iba a librar a ellos de ese yugo. Y entonces resulta que viene Jesús y muchos están emocionados porque dicen, wow, sí, Él es el Mesías, pero el Mesías no vino a derrocar al imperio romano. Viene y les dice, si le dan en una mejilla, pongan la otra. Viene y les dice, si los romanos les piden a ustedes que vayan con ellos 1 milla, pues ustedes vayan 2 millas. Ay, Dios mío, no era lo que ellos estaban esperando. Esperaban a un rey que viniera a aliviarlos de esa carga y Jesús entra como rey a Jerusalén, pero entra en un pollino, no entra en un caballo así como entraban los grandes reyes, no, en un pollino manso, humilde. Qué lindo el Señor, pero ellos no entendieron que el reino del Señor era totalmente diferente a lo que ellos tenían en mente, primeramente porque fue un reino espiritual. Y más adelante Él reinará aquí en la tierra como el Rey de Reyes y Señor de Señores que es, pero en ese momento no era su momento
para reinar de esa manera. Él vino a instituir el reino de Dios, pero comenzó instituyéndolo de una manera espiritual. Ellos no lo entendieron. Así que ellos esperaban que Jesús los librara y quizás se sentían muchos decepcionados porque dirían, este no es el Mesías, porque cuando el Mesías venga, Él nos va a librar de todas estas cosas. Y ellos no entendieron que los estaba librando del peor yugo, el yugo del pecado, que es peor que el yugo del imperio romano. El yugo del pecado es peor que cualquier yugo, amados hermanos, y de ese yugo fue que nos vino a librar el Señor. Nos vino a librar de la muerte eterna, que es peor que la muerte física, porque todos vamos a morir físicamente, pero a la eternidad con Cristo nos vamos a ir los que creamos en el Señor. Así que Él vino a darnos algo mayor, algo mejor de lo que esperábamos, pero la gente no lo entendió. Entonces el Señor allí les estaba diciendo, dale al César lo que es de César. Mientras estén en esta tierra, ustedes tienen que cumplir con sus impuestos. Igualmente, amados hermanos, hay personas que no quieren pagar los impuestos porque piensan, ¿por qué voy a pagar impuestos si este gobierno es corrupto? Si este gobierno utiliza los impuestos quizás para darle ayuda a ciertos grupos a los cuales no estamos de acuerdo. Por ejemplo, apoyan clínicas abortivas o quizás apoyan a asociaciones de homosexuales, cosa que no estamos de acuerdo con que apoyen a estas personas, ¿verdad? Quizás muchas veces hay una persona que está enferma esperando una operación desde hace tiempo y no se la hacen y nos enteramos que un niño de 7 años ha querido cambiarse de sexo porque dice que no se siente niño, porque él se siente una niña, y con 7 años le han operado y lo ha hecho la Seguridad Social. ¿De dónde sale ese dinero? Entonces mucha gente se decepciona y dice, pues yo no voy a pagar los impuestos, pero no podemos declararnos en una rebeldía civil porque eso no fue lo que el Señor nos enseñó. El Señor nos enseñó a someternos a las autoridades. Y vemos que uno de los primeros que nos dio ejemplo fue el Señor Jesucristo. En una ocasión dice que cuando Él llegó a Capernaum, llegaron los que cobraban los impuestos y le dijeron a Pedro, tu maestro no paga los impuestos del templo. Este no era para Roma, sino del templo. Y entonces Pedro va y le pregunta al Señor, él le dice sí, y va y le dice al Señor, y el Señor le dice, Pedro, ¿qué te parece? ¿De quién cobran los hijos los impuestos? Los hombres de los impuestos, ¿de los hijos o de los extranjeros? Y él dice, de los extranjeros. Entonces los hijos están exentos, ¿verdad? Y dice Pedro, sí, dice, pero para no molestarles, para no incomodarles, ve, pesca. Y allí cuando tú pesques en ese pez vas a encontrar un estatero y vas a pagar los impuestos por ti y por mí. Y pagó por los dos, por él y por Pedro. Él como hijo de Dios, como dueño de la tierra, ese templo, ¿verdad? Él mismo que es el dueño de todo, no estaba obligado a pagarlo, pero lo hizo para no incomodar, para no molestar, para no ofender. Y entonces él pagó su impuesto, es decir, él dio un ejemplo allí el Señor, ¿verdad?, de pagar los impuestos. Ese era un impuesto que se pagaba una vez al año. Todos los hombres mayores de 20 años pagaban medio ciclo. Entonces el Señor nos dio ejemplo en todo. El Señor no fue un rebelde. Nosotros no podemos ser unos rebeldes. Nosotros debemos someternos. Allí en Romanos 13 dice someteos, me gusta, ¿no? Como dice que nos sometamos a toda autoridad. Y voy a leerles esta palabra porque la verdad que es interesante, amados hermanos, lo que dice allí el apóstol Pablo, porque la palabra de Dios no se contradice, la palabra de Dios se complementa. Dice allí del 1 al 7, Romanos 13, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para su bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios.
que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Eso nos dice la palabra allí en Romanos. Es decir, que la palabra no se contradice, nos dice que debemos someternos a las autoridades, porque ellos no hay autoridad sino de parte de Dios. Así que cuando yo me someto a la autoridad, siempre y cuando lo que la autoridad me está exigiendo no sea contrario a la palabra de Dios, yo debo someterme, porque cuando yo me someto y obedezco a la autoridad, más allá de obedecer a la autoridad, estoy obedeciendo a Dios, porque es Él el que me dice que debo someterme. Es Él el que me dice y me manda que lo haga. ¿Ve? Entonces es importante también, porque dice que no lo hagamos solamente porque para evitar un castigo. Cuando usted hace caso de un semáforo, no debe hacerlo simplemente pensando, guau, es que si me paso el semáforo en rojo me van a multar. No, piensa más allá de eso. Piensa que también si te pasas el semáforo en rojo, no solamente vas a evitar una multa, vas a evitar un accidente y aún la muerte, quizás la propia o la de otras personas. Entonces no debemos someternos a las autoridades o a los reglamentos de esta tierra solamente por el temor a ser castigados, sino porque debemos tener un espíritu sumiso, obediente, humilde, manso, como nos enseñó nuestro amado Salvador. No debemos ser unos rebeldes sin causa, como dicen por ahí, sino que debemos someternos de acuerdo a la palabra. El apóstol Pedro también dice que por causa del Señor debemos someternos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. También nos está reafirmando allí la palabra que debemos someternos a las autoridades, ¿verdad? Ahora mismo, en este tiempo de pandemia, nosotros estamos llevando ciertas normas que nos han dicho, no vamos a decir impuestas porque tengan algo contra la iglesia evangélica. Y es lo que me gustaría que muchos cristianos entiendan, que esto de quedarnos en casa o de lavarnos las manos, de ponernos una mascarilla, de guardar algunas normas, no se trata solamente de que el enemigo está contra la iglesia. Nadie nos ha prohibido predicar, hermanos, pero nosotros debemos someternos. ¿Por qué? Porque es una cuestión de salud pública, es una cuestión de salud pública. Y si nosotros nos ponemos, no, nosotros no usamos mascarilla, nosotros nos vamos a reunir, nosotros vamos a hacer las cosas a nuestra manera, por otro lado, estamos desobedeciendo a lo que Dios mismo nos dijo, que nos sometamos a las autoridades, que debemos someternos. Entonces nosotros debemos obedecer a Dios. Y si Dios nos dice que nos sometamos a las autoridades, pues vamos a someternos, porque en el momento que tú te sometes a la autoridad, te estás sometiendo primeramente a la autoridad de Dios, a la palabra de Dios, a lo que Él nos dice. Y entonces dice que demos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora vamos a la otra parte, ¿verdad? ¿Qué es de Dios? De Dios es todo, de Dios es todo. Dice, nosotros aún la propia vida se la debemos al Señor, porque el Señor Jesucristo pagó un precio alto en la cruz del Calvario por nosotros, y nosotros, como dice la Biblia, no nos pertenecemos a nosotros mismos, nosotros somos del Señor, somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Es Dios el que tiene la autoridad suprema sobre nosotros. Nadie más tiene autoridad suprema sobre nosotros sino el Señor, de tal manera que nosotros debemos darle a Dios lo que le corresponde. ¿Qué le corresponde a Dios? La Biblia nos dice, dada a Dios la honra debida a su nombre, darle poder, debemos darle adoración, debemos darle alabanza, al Señor le debemos obediencia, al Señor le debemos santidad, al Señor le debemos servicio. Hay muchas cosas que la palabra nos dice que debemos darle a Dios, debemos darle el tiempo a Dios. Hay una canción, creo que del hermano Marino, que dice, que muchos le están dando al César lo que es de Dios. Y no podemos darle al César lo que es de Dios. Lo que es de Dios debemos dárselo a Dios. Y al César lo que es del César. Los impuestos, págueselos al César porque esos son impuestos. Pero los diezmos, págueselos al Señor porque es Dios el que nos mandó a que nosotros demos los diezmos y las ofrendas. Porque así como la nación necesita los impuestos para poder mantener las carreteras y todo al día. Usted cuando se enferma, hay un hospital allí cerca de su casa. Bueno, por lo menos en estos países esto funciona. Tristemente hay muchos países donde no, ¿verdad? Lo normal es que debería ser así.
Voy a poner el ejemplo de España, que es donde estoy viviendo. Y entonces aquí, cuando yo tengo que ir al médico, lo tengo, mira, cada 3 calles, 5 calles, yo qué sé, tenemos un dispensario, un centro de atención primaria, como le llaman aquí. Tenemos muy buenos hospitales, hay aquí, hay muy buenas carreteras, hay muy buenas autopistas, hay muy buena atención, hay una calidad de vida tremenda, los parques están bien cuidados, todo está precioso. ¿De dónde sale eso? De los impuestos. Por eso es que se puede disfrutar de un país limpio, bonito, arreglado, sano, porque se utilizan los impuestos para eso. Ahora en la iglesia, nosotros le damos a Dios lo que es de Dios. ¿Qué nos pide el Señor? En Malaquías dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y entonces cuando traemos los diezmos al alfolí, a la casa del Señor, con esos diezmos se paga alquileres, se paga la luz, se paga el agua, se paga todos los gastos que tiene una iglesia. Y por eso cuando usted viene a un templo, usted puede tener su aire acondicionado, usted ve unas sillas bonitas, todo limpiecito, ve todo arregladito, porque con lo mismo que entra, con eso se pagan esas cosas. Si no hubiese el diezmo, las ofrendas, no podríamos disfrutar de los templos que tenemos. Entonces, por eso debemos darle a Dios lo que es de Dios. Él nos pide que traigamos los diezmos al alfolí. Él dice que demos ofrenda y que Él bendice. Dios ama, dice la palabra, al dador alegre. Dice que demos. Y el Señor Jesucristo fue uno que nos enseñó a dar también. Entonces, démosle a Dios lo que le corresponde, dale tiempo a Dios, no dediques tu tiempo solamente al ocio, no dediques tu tiempo solamente a trabajar, no dediques tu tiempo solamente a mirar el internet y a pasar horas y horas mirando quizás la televisión. Dale tiempo a Dios, al que te dio las 24 horas al día, dale un tiempo a Él, saca tiempo para Dios, dale a Dios tu vida, dale a Dios tu juventud, dale a Dios lo mejor que tengas, porque a Él le corresponde, porque Él se lo merece y porque Él sabrá recompensarte cuando tú le des al Señor. El Señor honra a los que le honran. Dice allí la palabra que demos honra al que honra merece. Entonces Dios merece honra. Él es el primero que merece honra. Pagad a todos lo que debéis, dice allí la palabra. Así que dice el Señor que dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No le des al César lo que le corresponde a Dios. No te constituyas tampoco en un rebelde sin causa. No te pongas en desobediencia. Yo me declaro en desobediencia, hermano, en desobediencia civil. Cuidado, cuidado, cuidado. No repitas lo que otro dice, hermano, porque cada quien tiene su contexto por el cual dice las cosas. Pero nosotros debemos darle cuenta a Dios. No debemos estar imitando porque este dijo, porque el otro dijo. Hermano, sé tú mismo. Si tú tienes autoridades, tú tienes que ver qué es lo que dicen las autoridades de tu iglesia. Por ejemplo, en este caso de pandemia, nuestro pastor Puerta, nuestro director internacional, él nos da el consejo y nos dice que debemos obedecer, que debemos quedarnos en casa, que debemos ser prudentes. Él nos está instando a que nosotros obedezcamos a las leyes, amados hermanos, y a mí me parece que eso está dentro de la palabra. Entonces esto es muy importante. Vamos a darle a Dios lo que le corresponde a Dios. Amén, en el nombre del Señor. Bueno, amados hermanos, esta es la enseñanza de esta mañana. Si hay alguno allí que todavía no ha conocido al Señor, si hay alguno allí que todavía no ha entregado su corazón a Jesucristo, en este momento el Señor te da la oportunidad. Este es un momento muy importante porque tú podrás darle tu corazón a Jesús. Tú también debes darle el corazón, ¿verdad? Dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tu corazón le pertenece a Dios, pero Él espera que tú se lo des voluntariamente. Así que en esta hora yo quiero llevarte a esta oración para que le entregues tu corazón a Jesucristo y puedas repetir esta oración no de labios, repítela con todo tu corazón. Si puedes cerrar tus ojos, cierra tus ojos, y si puedes poner tu mano derecha en tu corazón, pon tu mano derecha en tu corazón y repítela con toda la fe que tú puedas en este momento, en arrepentimiento al Señor. Dile así:
Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. que he hecho lo malo delante de tus ojos. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, por haberle dado al César por haber dado a César lo que te corresponde a ti. lo que te corresponde a Pero ti. hoy te doy mi corazón. Pero hoy te doy mi corazón. Te recibo como mi Señor y Te Salvador. recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame. Ayúdame. Sosténme con tu diestra de justicia. Sosténme con tu diestra de justicia. Fortaléceme. Fortaléceme. Enséñame. Enséñame. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.